Estás escuchando Jaque Mate. Bien, y aquí estamos en Jaque Mate, en la radio municipal de Florencio Varela, y estamos con nuestro último bloque que tiene que ver con nuestra situación nacional. Y la noticia inexcusable de esta semana, de ahora ya reciente, es esta novela de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Te cuento que tanto Manuel García Mansilla como el hijo fueron nombrados por decreto y en comisión por el presidente de la Nación, y unos días antes de que empiece la sesión, con lo cual ahí empezó la controversia. Te cuento desde el principio, la Corte tiene en este momento 3 miembros. Todos los doctrinarios coinciden que una Corte no puede funcionar con 3 miembros, la ley dice que tiene que funcionar con 5. A lo largo de la historia ha funcionado con un montón de números, nunca hay un acuerdo explícito de todos los doctrinarios, pero sí lo que hay un acuerdo es que tiene que ser impar, porque justamente tienen que desempatar. Pero cuando son 3 es por unanimidad, con lo cual se crea una quietud institucional dentro del Poder Judicial que trae algunos inconvenientes. Ante esto, el presidente de la Nación no esperó las sesiones ordinarias, que es cuando se debe elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y lo hizo conforme a la Constitución, pero con una pequeña trampita, porque lo hizo unos días antes del origen del inicio de las sesiones. ¿Y qué hizo? Es un DNU. Por DNU nombró a 2 jueces, con diferente suerte. El hijo, como ya era juez, decidió no renunciar a su lugar de juez federal. Por lo tanto, la Corte Suprema no le prestó juramento, porque no puede tener 2 cargos al mismo tiempo. Tenía que haber renunciado primero a la Corte Suprema, al Juzgado Federal, y luego asumir como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Distinta fue la de Manuel García Mansilla, en donde sí le tomó juramento la Corte Suprema de Justicia y ya era un miembro, y duró 40 días. ¿Por qué? Bueno, porque acaba de renunciar al presidente de la Nación, Manuel García Mansilla. ¿Por qué renunció? Bueno, porque primero fue nombrado por decreto. Su tesis de doctorado hablaba sobre esto y justamente se oponía, pero bueno, las cosas cambian y él decidió jurar como miembro de la Corte Suprema de Justicia, y en esta carta de renuncia lo justifica diciendo que ante la crisis institucional de tener 3 miembros, bueno, era menor el costo político de nombrar por decreto, cuando el Senado nunca se ponía de acuerdo en elegir a uno nuevo, porque el proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es que el presidente envía los pliegos al Senado y el Senado lo aprueba. Así que lo que ha ocurrido en el jueves de la semana pasada es que el Senado le dijo no a Manuel García Mansilla, es decir, que no nombraba como juez de la Corte Suprema de Justicia. Pero Manuel García Mansilla ya era miembro de la Corte Suprema de Justicia, a ver si lo entendés. No nombra por decreto y en comisión. Esto significaba que su mandato terminaba el 30 de noviembre por ser nombrado de esa naturaleza. Si fuese nombrado por el Senado, mantiene su cargo, tiene estabilidad laboral y será solamente desplazado o por juicio político o por jubilación. Así que hoy la Corte está teniendo como 90.000 expedientes ahí pendientes de resolución, y entonces para querer acelerar un poco los tiempos de la justicia, aceptó supuestamente este nombramiento. Bueno, al ser cuestionado por el Senado, y el Senado el jueves pasado 51 senadores le dijeron que no y 20 le dijeron que sí. Esto obviamente se mezcla también con la política en términos prácticos. Este es un año electoral, con lo cual algunos
que estaban se consideraban aliados del gobierno, parece que el gobierno les dio la espalda y le contestan de esta manera. Estamos hablando básicamente del PRO. Todo el kirchnerismo votó en contra de los pliegos y el gruesísimo del radicalismo también, y algunos sectores del PRO votaron en diferentes. Y esto se mezcla con lo que te decía. Resulta que el presidente de la Nación, Milei, sospecha que Mauricio Macri metió un poquitito la cola al nombrar a algunos senadores, al llamar a algunos senadores para que voten en contra. Así dicen las malas lenguas. Todo es incomprobable, pero lo cierto es que acaba de renunciar de manera incondicional ante el presidente de la Nación, con lo cual quedan 3 miembros, vuelven a quedar 3 miembros, y el presidente de la Nación tiene que enviar nuevamente el pliego de 2 personas. Lo que estaban pidiendo varios senadores es que dentro del pliego de 2 personas haya alguna mujer, porque bueno, si bien la Constitución ni ninguna ley dice absolutamente nada al respecto, sí algo de la Constitución que tiene que todos los lugares públicos tienen que propender a tener una paridad de género, y hasta el momento son 3 hombres, por lo tanto vamos a ver si el presidente de la Nación en esta oportunidad coloca a una mujer. Pero la verdad es que la crisis institucional en la Corte Suprema de Justicia se hizo resonar. El rechazo de los pliegos del hijo de Mansilla obviamente abre la posibilidad de repensar nuevas candidaturas. Y la carta, acaba de enviarle la carta completa, que está publicada ya en todos los medios, de la renuncia de Manuel García Mansilla, pero la nota política también que tiene esto es el rechazo del Senado. ¿Qué significa esto? Un presidente de la Nación que hasta ahora ha tenido minoría en ambas cámaras, no ha tenido demasiados problemas, o por lo menos ha tenido relativamente problemas en avanzar, en seguir adelante en todas y cada una de las medidas. Algún freno se le ha puesto desde el Poder Legislativo, pero lo cierto es que los legisladores le han abierto mucho más la puerta que cerrado. Y sin embargo, el no nombramiento o el rechazo de Manuel García Mansilla y del hijo, lo del hijo se veía venir, pero de García Mansilla había algunas dudas a ver si pasaba o no pasaba. Y los senadores juntaron los votos necesarios para que los pliegos de García Mansilla no avancen. Lo que te decía es que más allá de esto, que es una gravedad que la Corte Suprema solo tenga 3 miembros y que no se pongan de acuerdo entre el poder político, que es el que se tiene que poner de acuerdo para nombrar miembros de la Corte Suprema de Justicia, la nota color de política es que el Poder Legislativo le ha puesto un freno al presidente de la Nación, en medio de un año electoral y en medio en donde las encuestas están dando una caída, no estrepitosa, pero una caída relativamente importante de la imagen del presidente. Con esto debilitan un poco más la figura presidencial, porque cada freno que se le pone a un presidente de la Nación por parte del Poder Legislativo es un poco de debilidad. Y con esto terminamos en este programa, es lo que es la apertura de este año. Este año, los años impares son los años electorales. Este año va a haber elecciones legislativas que empieza este domingo en Santa Fe. Ahí voy a estar observando las elecciones de Santa Fe. Así que la semana que viene te contaré en primera persona de la situación ahí de la elección de Santa Fe. Se inaugura ahora y después sigue Chaco, sigue Salta. Y ahí cada 15 días prácticamente va a haber elecciones. ¿Qué está en juego en estas elecciones? El Poder Legislativo, la mitad de todos los diputados, de todas las bancas de diputados, que en total son 257, y un tercio del Senado, que en total son 72. Por lo tanto, ¿qué está en juego? Tener mayor mayoría o ponerle un freno al presidente. De alguna manera se juega esto. ¿Cuál va a ser? Hoy va a ser la inauguración el domingo que viene en Santa Fe, y por supuesto todas las miras están, y esto hablé el lunes pasado, todas las miras están en la elección de la capital federal, que pareciera ser una elección que está siendo bien interesante para poder observar. Pero cada 15 días va a haber elecciones, y esto es lo que va a motivar en tener mayorías o minorías en el Senado y en diputados de la Nación. Con lo cual, esta novela de García Mansilla y del hijo es una novela más, pero tiene una entidad propia, porque estamos hablando de uno de los 3 poderes del Estado.
Por lo tanto, ante tamaña discusión en torno a cómo funciona la justicia en nuestro país, la verdad que la República Argentina no se puede dar el lujo en tener una Corte Suprema de Justicia que no esté en su completitud. El poder político sí debería ponerse los pantalones largos, independientemente de quiénes sean los nombres, ponerse de acuerdo en los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia para que ésta funcione de una manera normal, natural y como corresponde en un Estado de Derecho. Y con esto damos por fin a esta edición del 7 de abril de Jaque Mate.